La Antártida, el continente prohibido, no es solo un desierto helado, es un organismo vivo que respira, en glaciares que respiran, cruje con el viento catabático y enciende cielos imposibles con sus auroras australes. Bajo kilómetros de hielo eterno, laten abismos de hielo que guardan secretos bajo el hielo jamás revelados. Cada grieta es un presagio, cada destello un recordatorio de que este misterio del continente blanco no es una postal, sino un aviso. Porque aquí, en el fin del mundo, se esconde también el futuro de la humanidad. ¿Estás preparado para abrir esta puerta? Parte 1. La puerta al continente prohibido. La línea del mundo termina en un resplandor blanco que no perdona, allá donde la brújula parece vacilar y el silencio tiene peso. El aire muerde y las sombras se alargan como si llevaran siglos quietas. No hay carreteras, no hay estaciones, solo una planicie que se curva con la tierra y un cielo que respira luces verdes como si fueran heridas que no cierran. Dicen que aquí el tiempo no pasa, que se deposita. Dicen que cada copo es una sílaba de una lengua que nadie recuerda. ¿Qué escucha la Antártida cuando escucha su propio frío? ¿Qué guarda bajo el hielo que no quiere decirnos todavía? El vacío blanco. Un viento nace en las alturas y se desploma sobre la meseta con la disciplina de un ejército antiguo. Es un viento que no se imagina, se soporta. Se llama catabático y desciende como un río invisible que arrastra agujas de hielo y pule la superficie hasta dejarla tensa como un vidrio. En las jornadas más limpias, el sol corta el horizonte en una cuchillada horizontal y hace explotar millones de destellos en el aire. Se llama polvillo de diamante y sucede cuando el frío es tan frío que el vapor se rinde y cristaliza sin permiso, llenando la vista con una nieve suspendida que no cae. En la noche larga, un velo verde se abre y cierra sobre la cúpula del cielo. Es una aurora que rasga el firmamento y dibuja una geografía de luz que late. ¿Quién mueve esos velos? ¿Qué corriente secreta abre esas puertas de color sobre un lugar que apenas respira? La nieve escribe, el viento edita, el hielo conserva. Bajo los pies, el continente es una biblioteca mineral. 3 a veces 4 kilómetros de páginas acumuladas donde cada invierno dobló la esquina del anterior y lo apiló con paciencia. En esas páginas hay burbujas de aire que aún pronuncian el nombre de atmósferas antiguas. Hay cenizas diminutas que recuerdan volcanes que nadie vio. Hay polvo del desierto que cruzó océanos como si fueran patios. Cada estrato es un registro, cada variación una interrupción del ritmo. Si uno se inclinara con oído de geólogo y respirara en silencio, escucharía el tic-tac de milenios comprimidos. La historia del clima, escrita con letra microscópica. ¿Cómo suena una época cuando se atrapa en hielo? ¿Qué confesiones guarda un copo cuando por fin se posa? No hay postes de luz ni estaciones donde comprar un billete de vuelta. Solo nombres que son islas de metal y voluntad sobre el blanco sin bordes. Vostok, Concordia, McMurdo. La primera se alza como una promesa de ciencia, allí donde el termómetro anota los récords de un frío que es cifra y es leyenda. Concordia es un pacto entre naciones y soledades. McMurdo, a un mundo de barcos y radales, vibra como una pequeña ciudad que nunca duerme del todo. Entre unas y otras se extienden invisibles las rutas de los convoyes, caravanas de tractores que se mueven a velocidad de oración y llevan combustible y pan, antenas y tubos, cañerías y libros. Nada llega fácil, lo que llega es un pacto entre clima y terquedad. El aislamiento no es un castigo, es una condición. La logística aquí no es una palabra técnica, es una metáfora del misterio. Se escuchan crujidos que parecen respiraciones, se ven líneas en el hielo que son ríos detenidos por el rigor. En algunos lugares, la superficie se tensa tanto que deja asomar un color improbable, azul profundo, azul de fondo marino.
Son los campos de Blue Ice, parches de hielo antiguo, pulidos por el viento hasta volverlos vitrales de catedral glaciar. La luz entra y se enciende desde dentro, como si el hielo hubiera aprendido a guardar amaneceres. En otras regiones, a orillas de la banquisa, se abren polinias, respiraderos oscuros en el mar helado, por donde sube el aliento templado del océano. Desde el satélite, parecen pupilas que vigilan. Desde un barco, son ventanas a un subsuelo líquido que nunca dejó de moverse. El paisaje no está dormido, simula un sueño largo para proteger su secreto. La Antártida tiene un doble pulso. A veces engorda, a veces retrocede. Hay años en que la atmósfera trae nieve y el manto suma brillo y altura. Hay inviernos en que la extensión del hielo marino se estira como si quisiera recuperar un antiguo límite. Es un respiro breve. La otra música es más grave y viene de más atrás. Es la disminución a décadas vista, el adelgazamiento de plataformas que pierden apoyo, la retirada lenta de líneas de base que se desmontan con el calor que llega por abajo. En temporadas recientes, el hielo marino alcanzó mínimos que no caben en una estadística corta. Es otra frase del mismo idioma. No es un cuento de derrotas, es un relato de tensiones. ¿Puede un continente respirar? ¿Puede el planeta decir aún que todo está en equilibrio cuando el latido se acelera y se frena sin patrón fiable? Se camina y el mundo suena como un instrumento de cuerda que se tensa. El crujido a lo lejos no es una grieta que se abre por capricho. Es una oración del hielo que calcula sus esfuerzos. Bajo la planicie hay montañas que nadie ha visto. Hay cordilleras que dictan por dónde fluye la presión. Hay valles que sostienen lagos que no conocen el sol. El mapa que enseña la superficie es una mentira útil. La verdad vibra por debajo y se revela a través de radios que atraviesan el hielo, bombardeos de ondas que devuelven sombras y relieves. Los científicos dibujan con esas sombras un continente que no sale en los atlas, un esqueleto que sostiene la piel, una arquitectura que decide qué parte se estira y qué parte resiste. Cuando ese dibujo aparece sobre la mesa, la Antártida deja de ser un bloque y se convierte en un organismo. Un organismo no se improvisa, se gobierna. Hace décadas el mundo firmó un pacto que cambió la forma de mirar este extremo. El Tratado Antártico retiró las banderas y extendió una mesa común para que la ciencia fuera la única lengua oficial. No a la militarización, no a la explotación ciega, sí a la observación, al registro, al aprendizaje. Ese pacto no es perfecto, es una tentativa, es una promesa de fragilidad compartida. Porque lo que se rompa aquí no se repara con facilidad. Porque lo que se contamine aquí no se limpia con discursos. Porque el valor de este blanco no es la ausencia de cosas, es la posibilidad de conocer sin destruir. La ética no es un añadido, es un instrumento. Sin ella, cada perforación sería un crimen y cada descubrimiento un riesgo de olvidar por qué vinimos. Noche de meses. La Antártida apaga el sol y enciende el rumor de máquinas que vigilan sin pestañear. Los satélites miden anomalías, cuentan copos desde órbitas que jamás sentirán frío, registran cada expansión y cada latido con precisión de metrónomo. Sobre el hielo, las torres meteorológicas clavan su aguja en el aire y anotan números que desafían a las ciudades. Los sensores de gravedad perciben pérdidas que no se ven. Los sismómetros oyen a la roca hablar en clave. Y en los laboratorios, los cilindros de hielo, altos como personas, esperan su turno para revelar su gramática de burbujas. Allí están encerrados los suspiros del pasado. Allí están, en equilibrio frágil, los mensajes de eras que no sabían que un día serían leídas. El ojo humano, sin embargo, necesita una imagen que respire. El dron despega y a pocos metros del suelo aparece otro planeta. La superficie no es plana, es una piel con poros y cicatrices, con ondulaciones que delatan viento, con sombras que apuntan al norte como brújulas improvisadas.
Se ven sastrugis como dorsales marinas en miniatura. Se ven ráfagas que levantan penachos de cristales que huyen. Se ven huellas de nada, porque lo único que camina aquí es el frío. Más lejos, donde la meseta se termina, el borde del continente se asoma al mar con murallas de hielo que se quiebran en bloques de catedral. El golpe es sordo. Un barco a kilómetros oye el retumbo y sabe que ese sonido ha tardado siglos en madurar. Cada iceberg nuevo es un capítulo que se separa del libro para navegar por su cuenta. Hay días en que la luz no se limita a iluminar. La luz revela, penetra en grietas y se multiplica en un conjunto de espejos microscópicos que deforman el tiempo. Un observador paciente podría jurar que algo se mueve cuando nada se mueve. El hielo engaña, finge quietud. Parte 2. Abismos de hielo, glaciares que respiran. El peligro no hace ruido, remueve soportes invisibles. A veces parece que todo está en calma y, sin embargo, bajo la superficie, la Antártida discute con el océano cada milímetro de su frontera. Aquí los glaciares no son estatuas, son máquinas vivas que respiran, se arquean, se tensan, se rinden y vuelven a intentarlo. Aquí el hielo no envejece en silencio, ensaya, aprende, comete errores, se reorganiza. Y cada exhalación de esta mecánica blanca puede redibujar los mapas de todos. Venman aparece primero como una llanura impecable, un páramo de vidrio lechoso en el que el viento escribe y borra con la misma prisa. Nadie adivinaría que justo debajo, la Tierra se hunde hasta formar el punto terrestre más profundo del planeta que no está cubierto por mar. Un abismo excavado y sellado por eras, oculto por kilómetros de hielo comprimido. Ese hueco es una garganta de sombras que desciende más allá de la imaginación. Allí el lecho no sube hacia la costa, desciende tierra adentro como una rampa que tienta a la gravedad, una pendiente retrógrada que convierte la retirada en un hábito. Cuando el frente cede un poco, el hielo que queda detrás flota con más facilidad. Cuando flota, pierde agarre. Cuando pierde agarre, retrocede otro poco. La pendiente invita, el océano consiente, el glaciar escucha. Los ojos no lo verían, la antena sí. La antena atraviesa el hielo con impulsos que rebotan en la roca y vuelven con historias. El radar de penetración es el oído que la Antártida nos presta cuando admite que arriba somos torpes. Palpamos con ondas y al dibujar la garganta entera, entendemos por qué la calma era solo fachada. Donde la base está lubricada por agua a presión, el glaciar se desliza como un animal educado para escapar. Donde la roca forma umbrales y escalones, las tensiones se anudan como músculos que se resisten. Entre ambos extremos, una red de canales invisibles filtra calor, redistribuye energía, afila la lengua del hielo y la empuja hacia el mar. Cuando Denman habla, no grita, susurra en periodos largos. En la superficie aparecen grietas anchas como calles que se abren, se congelan, se vuelven a abrir. Desde el espacio, líneas muy finas dibujan un pentagrama y el hielo suena en clave grave. Muy lejos, sobre la mesa de trabajo, las imágenes de satélite se apilan como los cilindros de hielo en el laboratorio. Cada año, una retirada mínima, cada década, una curva, cada siglo, un gesto que se vuelve argumento. Alguien traza una flecha y escribe hacia adentro. Alguien anota que el abismo no es una fuga, es una invitación permanente. Si Denman enseña la trampa, Thwaites enseña el vértigo, el glaciar del juicio final. Una lengua descomunal que se adentra en el mar con la solemnidad de un templo que se arriesga a la intemperie. No hay forma de abarcarlo con un solo plano. La superficie parece sólida, pero por debajo, un océano más cálido practica un arte paciente. Las corrientes profundas encuentran la base y la lamen sin prisa. Entran por grietas invisibles, se instalan en cavernas altas como catedrales, tallan techos, recortan columnas, adelgazan pilares. Cada vacío nuevo es una pregunta. ¿Hasta qué punto sostiene el resto? ¿Cuánto peso aguanta este arco? ¿Dónde se encuentra el primer punto que al ceder multiplicará las derrotas?
La línea de apoyo es esa frontera íntima donde el hielo deja de tocar roca y comienza a flotar. No es un borde simple, es una firma en movimiento. Cuando la línea de apoyo se retira, todo lo que queda detrás se vuelve más fácil de empujar. El océano gana alcance, el glaciar pierde freno. El conjunto entra en una lógica peligrosa que los científicos llaman inestabilidad marina de la capa de hielo. Es una expresión hermosa y exacta. Marina, porque el enemigo llega por debajo. Inestabilidad, porque cada centímetro perdido cambia la geometría a favor del retroceso. Capa de hielo, porque el paciente es un organismo que cubre continentes. En esta fórmula hay una trampa. Cuando comienza la retirada, la pendiente retrógrada hace el resto. Lo que se va no vuelve solo con frío. Una plataforma de hielo actúa como un contrafuerte, butaca a los ríos de hielo que llegan desde el interior. Los abraza y los mantiene en su sitio, como un dique horizontal que no se ve desde tierra. Ese abrazo se llama buttressing y es tan vital como discreto. Mientras la plataforma resiste, el interior conserva la compostura. Cuando la plataforma se fisura y se fragmenta, el interior se desata. Entre el mar y la plataforma se forma una sopa de bloques, hielo joven, nieve evolucionada y salpicaduras congeladas. Se llama melange y puede amortiguar los golpes del oleaje. Pero si se adelgaza o se fragmenta, la energía del océano entra a negociar a su manera. El agua de deshielo sobre la plataforma escribe también su relato. La superficie se calienta lo suficiente durante el verano como para que lagos color turquesa se instalen en depresiones. El agua se filtra por grietas y al llenarlas pesa. Ese peso empuja la grieta hacia abajo con la insistencia de una cuña líquida. La grieta baja, la presión sube, el agua encuentra nuevos pasadizos. Es la hidrofractura, un mecanismo que ha sido capaz de desarticular plataformas enteras en otras latitudes. Aquí el océano y el cielo se dan la mano. Uno adelgaza por debajo, el otro perfora por arriba. El hielo, que no es un mármol perfecto sino un tejido de burbujas y granos, cede cuando la geometría ya no sostiene su arquitectura. A lo largo de la costa helada hay pequeñas montañas sumergidas, dorsales, umbrales, promontorios rocosos que rozan el vientre de las plataformas. Son puntos de anclaje, pinning points, lugares donde el hielo se apoya como quien apoya la espalda para tomar aire. Cuando estos puntos coinciden con zonas de adelgazamiento lento, la plataforma aún puede sostener el abrazo. Pero cuando los puntos de anclaje pierden contacto por unos pocos metros, el peso del glaciar cambia de postura y todo el edificio se inclina un grado. Ese grado basta para que el océano gatee un poco más hacia adentro y encuentre otra palanca. Bajo Thwaites palpitan lagos invisibles. No son lagunas tranquilas, son depósitos subglaciales que se llenan y se vacían con una regularidad que apenas aprendemos a leer. Cuando uno de esos lagos drena de golpe hacia canales más profundos, la base del glaciar pierde un colchón y por unas semanas o meses el adelgazamiento se acelera. A veces se duplica. El hielo resbala un poco más rápido. Las grietas en superficie avanzan como si el tiempo hubiera cambiado de ritmo. Luego, el sistema vuelve a un pulso menos frenético, pero la curva media ya es otra. ¿Cuántas veces puede repetir el cuerpo una taquicardia sin avisar? ¿Cuántos latidos alterados hacen falta para que el equilibrio cambie de régimen? Los mapas que llegan del mar son igual de inquietos. Bajo los frentes de hielo, vehículos autónomos se atreven con pasadizos que ningún humano visitará. Navegan a ciegas, con ecos que rebotan en bóvedas de hielo y devuelven secciones de cavernas de 300 metros de altura. Describen techos irregulares, paredes pulidas, suelos blandos por sedimento saturado. Cada caverna es una fábrica de derretimiento. Allí el agua cálida gana confianza, circula, se remezcla, sube por una esquina y sale por un grado más de agresividad. Lo que parecía un simple contacto se revela como una ciudad basal, un laberinto húmedo que solo pide tiempo. A escala humana se habla de porcentajes y fechas porque la mente necesita referencias. Nadie en el helipuerto piensa en siglos mientras aprieta una correa. Piensa en el viento de hoy y en el techo de nubes. Sin embargo, los números que se pronuncian bajo el murmullo de los generadores dibujan el cuadro grande.
Si las dinámicas no lineales mantienen su impulso, la pérdida podría intensificarse en torno a 1/3 hacia finales de siglo. Si los contrafuertes ceden y la pendiente retrógrada hace su trabajo, la contribución a la subida del nivel del mar podría alcanzar varios metros a escala de generaciones. 3 metros con 3 no suenan a ola descomunal, son un nuevo litoral, son puertos que dejan de serlo, son acuíferos que se salinizan sin ruido, son ciudades que tendrán que aprender a negociar con el agua como se negocia con un inquilino para siempre. Frente a la lengua de Thwaites, una flota silenciosa de instrumentos mide sin descanso, boyas que escuchan la temperatura a distintas profundidades, sensores que sienten la salinidad como quien palpa el pulso de un enfermo, drones que recorren la interfase hasta donde el hielo se vuelve techo. En la superficie, antenas que apuntan a la línea de apoyo y la ven moverse unos metros al año. En tierra, modelos que no paran de calcular y equipos que discuten qué mecanismo pesa más en cada escenario. El océano que llega desde el círculo polar es más cálido que el que solía llegar hace décadas. No es un fuego, es un susurro de décimas que, insistidas año tras año, hacen el trabajo de una lima. La carrera humana es humilde y orgullosa a la vez. Humilde porque sabe que no manda, orgullosa porque aprendió a escuchar. Hay campañas multinacionales que comparten datos como quien comparte agua en un desierto blanco. Hay fondos que no compran soluciones mágicas, sino la posibilidad de simular futuros y preparar puertos para lo inevitable. Hay perforaciones que atraviesan hielo con agua caliente y paciencia, pero con protocolos limpios que recuerdan que un error aquí no es un error local. Cuando la jornada cae, el helicóptero regresa al campamento con el estómago lleno de imágenes. En la tienda común, la conversación se articula en torno a palabras que ya no son extrañas. Línea de apoyo, contrafuerte, mezcla de hielo y mar, hidrofractura, inestabilidad marina, punto de anclaje. No son fórmulas, son personajes. La Antártida se ha convertido en una dramaturgia donde el reparto se multiplica. Algunos actores actúan lenta y silenciosamente. Otros aparecen en escena con un golpe de efecto. El público somos todos, sentados a miles de kilómetros, con una costa a la espalda y un puerto a la izquierda, esperando el final de un acto que no tendrá aplausos. De nuevo el viento catabático barre el frente como una escoba de cristal. La superficie se alisa, las huellas se borran, el hielo vuelve a su gesto antiguo. Nada aquí ocurre para que lo admiremos. Ocurre porque el planeta no concibe el reposo. En esa certeza hay consuelo y hay mandato. El consuelo de saber que la Tierra sigue su música. El mandato de traducirla sin traicionarla. Para eso sirve mirar a Denman y a Thwaites en la misma página. El primero, una garganta helada que respira hacia adentro. El segundo, un muro inclinado que negocia con el mar. Ambos, puentes entre el interior rocoso y el océano que aprende a entrar. El piloto apaga motores, la noche baja con rapidez y el hielo devuelve una luz azul que no se explica. El narrador recuerda una frase de la parte anterior. El tiempo aquí no pasa, se deposita. En los abismos de hielo, ese depósito adquiere geometría de amenaza y de lección. La amenaza de una subida de mares que hará más pequeñas las vidas en las orillas. La lección de una mecánica que, comprendida, puede dar a las ciudades tiempo para moverse sin pánico. Los glaciares respiran, y en cada respiración hay un aviso. Mañana tocará mirar hacia el esqueleto que sostiene esta piel movediza, porque nada de esto se entiende sin las montañas secretas que dan forma al flujo y deciden la coreografía. Bajo 4 kilómetros de silencio dormitan cordilleras que jamás vieron el sol. Allí el hielo encuentra apoyo y tropiezo. Allí nacen los corredores de presión que alimentan a Denman. Allí se definen las avenidas que llevan a Thwaites hasta el borde. Si la piel se tensa y la sangre circula, es porque el hueso ordena. En el corazón blanco de la Antártida, las montañas fantasmas están a punto de revelar su relieve imposible. Parte 3. Montañas fantasmas y cordilleras ocultas. El hielo es piel, las montañas son hueso. Bajo la superficie blanca que engaña, la Antártida guarda un esqueleto inmenso que jamás vio la luz del sol y sin embargo gobierna cada gesto de la piel. Donde el mapa calla, la roca dicta. Donde el ojo no llega, la gravedad susurra.
Bajo 4 kilómetros de silencio, cordilleras completas respiran una historia mineral que antecede a los bosques, antecede a los ríos, antecede a cualquier nombre que le hayamos dado a la Tierra. Esta es la sala de máquinas del continente. Aquí, el relieve invisible programa el ritmo del hielo como raíces que dirigen el agua a voluntad. Aquí comienza el viaje por las montañas que no existen en los atlas y, aún así, sostienen al mundo. Gamburtsev es un rumor que se volvió certeza. Nadie la ha visto con ojos abiertos al aire. Nadie ha tocado sus cumbres con el sol en la nuca. Y, sin embargo, sabemos que está ahí, plegando el sustrato como un puñado de puños antiguos. La comparan con los Alpes porque su geometría recuerda picos agudos, aristas tensas, valles que cavan en V y luego se ensanchan como si esperaran glaciares futuros. Pero, a diferencia de los Alpes, su biografía transcurre en oscuridad perpetua. El hielo la reclutó como guardiana y la escondió de toda vanidad. ¿Qué clase de cordillera alcanza tamaño de epopeya y luego decide hacerse invisible? ¿Qué pacto firmó con el casquete para permanecer intacta mientras arriba todo cambiaba? Para entender su origen, hay que salir de la estación y cerrar los ojos. Hay que imaginar continentes que no se parecen a los que conocemos, placas que empujan con la paciencia de los milenios, fragmentos de corteza que se buscan, se aprietan, se sueldan, hasta formar un puzzle que alguna vez se llamó Gondwana. En esa coreografía lentísima, fuerzas que no toleran testigos levantaron bloques que se superpusieron como libros mal apilados. La cordillera nació de una colisión que no ruidosa, pero sí definitiva. Comenzó a alzarse cuando la Tierra aún ensayaba nuevos climas, y la vida compleja recién probaba maneras de moverse. Alcanzó alturas que el lenguaje solo compara con gigantes, y, cuando su juventud aún ardía, el hielo llegó y le puso un manto. Desde entonces, 500 millones de años de protección han conservado su relieve como si fuera un fósil en 3 dimensiones, un molde perfecto de una época que no se parece a la nuestra. ¿Cuántas biografías minerales se habrán borrado del planeta sin ese manto? ¿Cuántas cordilleras murieron de erosión antes de que alguien pudiera nombrarlas? La ciencia no se conformó con sospechas, encendió instrumentos que no piden luz para ver. La sísmica pasiva aprovechó el temblor natural del planeta para dibujar sombras interiores en relieve. La gravimetría interpretó los aumentos y caídas sutiles del peso del mundo como si fueran colinas y fosas bajo una sábana. El radar apilado atravesó capas con tosudez de insecto y devolvió ecos que, montados uno sobre otro, contaban una topografía nítida. La tomografía se atrevió a adivinar densidades, rugosidades y costuras que ninguna bota pisará. No fue una única imagen, fue un mosaico de pruebas que se reforzaban como voces de un coro de documentos. Cuando esas piezas se juntaron, el misterio cambió de tono. Ya no era la pregunta de si existe, sino el vértigo de aceptar su magnitud. Gamburtsev no está ahí como un adorno congenado. Su relieve decide. Actúa como ancla que sostuvo el nacimiento y la expansión del gran casquete oriental. En sus valles se detienen, se amasan, se concentran masas de nieve que al compactarse se vuelven hielo antiguo con vocación de río. Sus aristas obligan a esas masas a tomar ciertas rutas y no otras, como un sistema de diques invisibles que canalizan la presión hacia cuencas determinadas. Si la piel del casquete parece fluir con una elegancia sin bordes, es porque abajo un conjunto de muros y corredores la educa en secreto. El casquete no se posó en un llano sin carácter, echó raíces en una estructura que le dio forma y equilibrio. Sin ese hueso, la piel habría sido otra. El clima que recordamos, diferente. El ritmo de los glaciares, otro compás. Hay quienes se preguntan por qué importa el pasado de una cordillera que nadie verá. Importa porque en su arquitectura dormida late el guión del presente. Las capas de hielo no se desplazan sobre una nada homogénea. Se amoldan a promontorios y se desgranan por gargantas. Estallan en cuellos de botella, se aceleran en toboganes, se distraen en mesetas. Y mientras lo hacen, arrastran su historia de nieve y polvo,
su archivo de burbujas, su memoria de temperaturas. En zonas donde la roca ofrece escalones, se crean zonas de fricción, calor basal que funde una película de agua con la que el hielo resbala un poco más allá. En otras, donde la presión hace su nido, esa película crece hasta conectar con canales, lagos, drenajes que unen piezas del rompecabezas hidrológico oculto. El resultado no es un mapa, sino un sistema circulatorio. La sangre del casquete corre porque el esqueleto la guía. Gamburtsev guarda secretos más íntimos todavía. En sus valles sin luz podrían yacer sedimentos de épocas remotas, estratos de minerales con historias químicas que nos ayuden a traducir climas que no caben en nuestros registros superficiales. Podrían encontrarse indicios de antiguos lagos subglaciales que se llenaron cuando el casquete era otro y se vaciaron en tiempos que apenas sabemos numerar. Podrían aparecer señales de vida microscópica que aprendió a respirar de la roca y del agua mineral sin pedirle permiso al sol. Antes de que un talón humano alcance ese suelo, la evidencia llegará en granos, en firmas infinitesimales, en moléculas que se niegan a olvidar. Y aun si tardamos, el hielo ha demostrado que sabe preservar. Lo conserva todo con la misma indiferencia exquisita con la que deja morir a un expedicionario imprudente. Aquí, la belleza no consuela, ordena. La técnica de ver en tinieblas se afina con cada temporada. Los geofísicos escuchan cómo la onda sísmica se ralentiza o acelera según la densidad, como un médico que reconoce enfermedad o salud con un fonendoscopio de kilómetros. Los expertos en gravedad se emocionan con cambios tan sutiles que el hemisferio entero podría pasar de largo sin notarlos. Los radaristas apilan perfiles hasta construir ciudades de datos donde las paredes son tiempo y los techos profundidad. La tomografía se atreve con imágenes que no son fotografías, sino dictámenes. Y en todas esas lenguas se repite una verdad que ya no asusta, pero no deja de imponer. La Antártida es mucho más montaña que planicie, mucho más relieve que manto, mucho más roca que nieve, aunque todo nazca de la nieve. Dejemos a Gamburtsev en su biblioteca helada y crucemos hacia el oeste, donde la Antártida se vuelve más nerviosa. Allí emergen los altos subglaciales de Ellsworth, una muralla sumergida que organiza el tráfico de hielo como un director de orquesta que no tolera improvisaciones. Ellsworth no tiene nombre de fantasma, porque aparece en los mapas técnicos en forma de líneas, pero su carácter es espectral. Nadie la mira a la cara y sin embargo todo el mundo la obedece. Sus crestas alineadas crean corredores que orientan los ríos de hielo hacia puntos concretos del borde. Sus valles escondidos construyen cuencas de presión donde el hielo se espesa y espera. En algunos de esos bajos, el calor de la tierra se encierra como en una botella y consigue que el agua se mantenga líquida bajo la asfixia de kilómetros de peso. Allí, la roca no solo dirige, también calienta. Allí el subsuelo se convierte en un hogar improbable para una hidrología que no entiende de estaciones. Ellsworth dicta rutas al hielo como raíces dictan rutas al agua. En su flanco más intrigante descansa el lago subglacial Ellsworth, una masa de agua negra que no ha visto la luz desde antes de cualquier calendario que nos hayamos dado. Su superficie invisible vibra bajo la presión del techo, y su quietud aparente esconde intercambios químicos que no necesitan soles. Ese lago no es un charco fósil, es un laboratorio. Presión inmensa, oscuridad total, temperaturas que bordean el cero absoluto del agua y al mismo tiempo, una energía suave que se filtra desde la corteza a través del calor geotérmico. ¿Podría la vida sostenerse allí con lo mínimo, prescindiendo de la fotosíntesis? ¿Podría escribirse una gramática de supervivencia que funcione a espaldas del cielo y que aún así produzca tejidos, paredes, estrategias? Acercarse a ese espejo negro exige un tipo de precisión que bordea lo ceremonial. Cada tornillo desinfectado, cada gota de agua de perforación convertida en vapor estéril, cada tubo pulido hasta parecer un quirófano. No se trata solo de entrar, se trata de no tocar. El riesgo de introducir una colonia invasora en un ecosistema que ha vivido en aislamiento durante edades es inaceptable. Por eso cada equipo que sueña con atravesar el hielo para saborear una cucharada de Ellsworth debe comprometerse con una ética clínica. Los protocolos no se escriben para tranquilizar conciencias, se escriben para no arruinar lo que venimos a conocer. Si alguna vez una aguja limpia desciende por un túnel de hielo hacia ese espejo, tendrá que bajar con la prudencia de quien toca piedra sagrada. Los saltos de Ellsworth no se agotan en su lago.
Todo alrededor, el relieve compone rampas que aligeran o cargan la marcha de los glaciares. Donde el lecho sube, el hielo se aferra con más fuerza. Donde el lecho baja hacia el interior, la gravedad invita a la retirada. Allí vuelven las palabras que ya hicieron su aparición en los abismos de la parte anterior. Línea de apoyo, inestabilidad marina, contrafuertes de plataformas, puntos de anclaje. Aquí, sin embargo, esas palabras se pronuncian sobre un pentagrama de roca. La música de Ellsworth es la música de los apoyos. Cuando una cresta asoma un poco más alta, logra ofrecer un hombro al hielo flotante. Cuando una loma se hunde, el frontón pierde una muleta. La diferencia entre una plataforma que resiste y una que cede puede ser la altura de un edificio, o menos. Puede ser un metro que nadie verá y que no obstante decidirá el destino de una bahía entera. En este teatro de sombras, la energía del planeta desempeña su papel con modestia y tenacidad. El flujo de calor desde el interior no es un incendio, es un aliento. Acompañado de la presión colosal de la columna de hielo, ese aliento basta para mantener canales de agua que se conectan en redes secretas. Algunas de esas redes drenan lentamente hacia puntos de salida. Otras se recargan como depósitos que un día, sin aviso, vacían su contenido hacia rutas más profundas. Al igual que bajo Thwaites, la dinámica de lagos que se llenan y vacían repercute en la velocidad basal, en el rozamiento, en la propensión a formar grietas en superficie. Ellsworth, con su arquitectura de mesetas y fosas, escribe la coreografía con tinta geotérmica y métrica tectónica. Mirar a estas cordilleras enterradas es aceptar que la Antártida es un palimpsesto. Bajo cada página escrita por el frío, hay una página escrita por el fuego del interior. Bajo cada río blanco, hay un plano de calles talladas por colisiones de placas hace edades que no importan ya a nadie salvo al hielo. Nuestro momento en este relato es breve, pero nuestro deber es legible: traducir la piedra para entender el agua, traducir el agua para entender el hielo, traducir el hielo para entender el mar. Solo entonces el mapa de las costas lejanas cobrará sentido. Solo entonces una ciudad que jamás oirá el canto de un sismómetro tendrá razones para confiar en la prudencia. Gamburdsev y Ellsworth, tan distintos y tan aliados, enseñan dos rostros del mismo poder. Uno, el poder de conservar; el otro, el poder de dirigir. Uno, la memoria encuadernada en cumbres que no se gastan; el otro, la mano que empuja el flujo hacia puertas concretas. Ambos componen la arquitectura invisible de un continente que por fuera parece monótono. ¿No es paradójico que el lugar que mejor retrata la quietud contenga la mayor biblioteca de movimientos? ¿No es irónico que la nieve, símbolo de olvido, oculte el archivo más completo de la geología viva? Cuando el narrador vuelve a la tienda y apaga la lámpara, el oído se queda con los ecos de palabras duras como roca y fluidas como mar. Tomografía, gravimetría, sísmica, radar. Parecen herramientas de un relojero que desmonta y arma un mecanismo sin verlo, guiado por el sonido de los engranajes. Y es exactamente eso. La Antártida es un reloj que mide épocas y suena en frecuencias que la piel no reconoce. Basta aprender a escucharlo para descubrir su horario secreto. Lo bello es que en esa escucha, el asombro y el rigor no se contradicen. Se complementan como dos manos que sostienen la misma brújula. Hay un momento, hacia el amanecer, en que el viento se calma y el cielo se estira en una claridad pálida. La superficie parece de porcelana y el silencio se vuelve aún más intenso, como si el aire contuviera el aliento. Es el instante perfecto para recordar que bajo los pies hay un valle sin luna donde podrían dormir fósiles de agua, cristales que crecieron despacio durante siglos de oscuridad, paredes donde una película bacteriana ha aprendido a comer minerales como si fueran luz. Nadie promete hallazgos, nadie obliga a que lo improbable ocurra, pero la posibilidad de que ocurra convierte a estas coordenadas en algo más que un extremo del mapa. Las convierte en un espejo torcido donde la vida practica versiones de sí misma que quizá algún día veremos florecer bajo el hielo de un mundo ajeno. Antes de cerrar esta parte, conviene volver al principio y certificar la lección. El hielo es piel, las montañas son hueso. Si el casquete fluye, si Denman respira hacia el abismo y Thwaites negocia con el mar, es porque Gamburdsev sostiene, porque Ellsworth encausa, porque el relieve interior decide. Cualquier plan que pretenda anticipar la evolución del hielo sin atender al hueso está condenado a tropezar.
Cualquier intento de proteger las costas lejanas sin leer el esqueleto es un intento a oscuras. La roca no es un decorado, es el guionista principal. El viaje continúa hacia la red de agua oculta que estos huesos alimentan, porque si el esqueleto organiza la circulación, el sistema vascular del casquete la hace posible. Lagunas que se encienden y se apagan, ríos que corren en la sombra, océanos sellados por un techo más alto que una montaña. Laboratorios naturales donde la vida decide si necesita el sol o puede prescindir de él. La próxima puerta nos lleva a esos océanos sin horizonte, a esa hidrosfera enterrada que responde a impulsos de presión, calor, mineral y tiempo. Allí el mapa vuelve a crecer. Allí la Antártida revela otro secreto. Allí comprenderemos por qué el agua no desapareció, solo bajó las luces. Parte 4. Océanos sellados, los lagos subglaciales. El agua no desapareció, bajó las luces. Bajo la piel blanca que engaña al ojo, late un sistema circulatorio que no entiende de amaneceres ni de lunas. Es una red de lagos negros y ríos sin cauce visible, una hidrosfera enterrada que respira con la presión del hielo y se alimenta de un calor tan discreto que nadie lo nota hasta que cambia el destino de un glaciar. Aquí, el continente no es un bloque inmóvil, es una criatura que circula, drena, recarga, suspira. Y cada suspiro, aunque no haga ruido, escribe una línea en la historia del nivel del mar y otra en el libro de la vida que aprende a vivir sin cielo. La red viva no es una metáfora amable, es un mapa en movimiento. Durante años se creyó que bajo la Antártida se escondían algunos lagos aislados, cápsulas de agua retenidas por la presión, como si fueran secretos de una geografía tímida. Hoy el inventario crece y crece, y ya no se habla solo de depósitos, sino de conexiones. Decenas de lagos nuevos se suman como notas que faltaban en una partitura, y con ellos se descubre que el llenado y el vaciado siguen ritmos propios, oleajes lentos que no obedecen al calendario de la superficie. Hay cuencas que se cargan durante meses hasta rozar un umbral, y de pronto ceden y derraman su agua por canales que nadie ha visto, acelerando el deslizamiento del hielo durante un tiempo que el satélite registra como un temblor en la curva. Hay otras que permanecen quietas, como si custodiaran una reserva para un verano lejano. Nada es lineal. La Antártida circula por debajo con la paciencia de una ciudad subterránea. La física que explica este milagro oscuro cabe en una frase sencilla y en 1000 detalles hermosos. La presión baja el punto de fusión. El calor que asciende desde el interior del planeta nunca dejó de soplar. La fricción basal del hielo, al arrastrar su propio peso, se convierte en calor de contacto. Sume esas tres fuerzas y tendrá una película líquida donde debería haber solo cristal. Esa película se organiza en cavidades planas, se comunica en galerías microscópicas, talla conductos que se vuelven preferentes. A veces, los canales muerden la base de hielo como raíces que excavan un techo, se hinchan con el paso del agua y se consolidan en rutas estables. A veces, la red se queda en una trama de poros enlazados, un sistema de cavidades que se encienden y se apagan como luciérnagas. La topografía del lecho, ese hueso que gobierna, decide dónde late la presión, dónde un valle amplifica el flujo, dónde una cresta lo corta en dos. No hay dos subsuelos iguales, no hay dos hidrosferas idénticas. La Antártida no tiene ríos que podamos seguir con una barca, pero su red subglacial dibuja deltas secretos. Hay puntos donde convergen varias rutas, zonas de descarga que al activarse adelgazan la base de un glaciar con la misma eficacia con la que el océano erosiona una playa. Cuando un lago subglacial se vacía de golpe hacia un canal profundo, el hielo que descansaba sobre ese colchón pierde una almohada invisible. Por unas semanas, a veces por meses, el deslizamiento basal se acelera. La línea de grietas avanza unos metros más, la plataforma recibe un empujón extra. Después, la pulsación baja y la curva vuelve a su ritmo, pero el promedio ya cambió. Es un latido que no se oye y sin embargo ajusta el reloj de todos. Desde esta red se eleva, como una catedral sumergida, el coloso que todos nombran sin haberlo visto. Vostok no es un lago en el sentido amable que regalan los veranos, es un océano sellado por una bóveda de 4000 metros de hielo. Allí abajo, la oscuridad no es ausencia, es condición.
La presión no es amenaza, es norma. El agua permanece líquida porque el calor de la Tierra, disciplinado y tenue, llega en la dosis exacta para que el milagro persista. No hay día ni noche, no hay vientos ni lluvias, no hay insectos que arrastren polen ni hojas que caigan. Vostok respira a espaldas del sol y lo lleva haciéndolo desde antes de que el ser humano pensara en medir nada. ¿Qué idioma se habla en un océano sin cielo? ¿Qué coreografía inventa la vida cuando no tiene sombras ni mediodías? Durante un instante de su historia, la bóveda concedió una rendija científica y devolvió un tesoro en forma de hielo de acreción. Ese hielo, formado al contacto con el agua del lago y congelado de nuevo contra el techo, es una cinta transportadora de pistas. En sus capas se han reconocido firmas genéticas que no se parecen al vacío. Miles de secuencias diferentes han asomado como luciérnagas de código. Hay bacterias que tal vez aprendieron a metabolizar minerales en un silencio antiguo. Hay eucariotas que insinúan complejidades inesperadas. Hay incluso sombras de peces impresas en la tinta de la biología, huellas de un linaje que convendría leer con extrema cautela, porque una sola gota de contaminación arruina una biblioteca. Vostok no necesita exageración para ser asombroso, basta con la posibilidad. Basta con admitir que allí abajo la evolución pudo ensayar caminos que no dependen de la luz, sino de los gradientes químicos, de la energía que nace cuando el agua roza una roca reactiva, cuando los minerales entregan electrones, cuando el hidrógeno aparece como alimento en un mundo donde no existen los pastos. Vostok es la prueba general de un teatro mayor. En sus condiciones resuenan ecos de lunas que nos quedan lejos. Europa, bajo su corteza de hielo, podría guardar océanos con presiones parecidas, oscuridades idénticas, energías igualmente discretas. Encélado, con sus chorros, podría estar exhalando a vacío historias que aquí se leen con microscopios. Los instrumentos que aquí se prueban, agujas que no tocan, sondas que no contaminan, criobots que perforan con agua limpia y sellan sus pasos, son ensayos de un viaje más largo. Antes de pedirle a un mundo ajeno que confíe en nuestra curiosidad, la Antártida nos exige que merezcamos el permiso. El espejo de Ellsworth devuelve otra lección menos grandiosa en tamaño, pero igual de radical en sentido. Ese lago enterrado, más pequeño y accesible, obliga a la ciencia a afinar una liturgia de limpieza que roza lo monacal. No basta con biodisolver aceites, con pulir acero, con destilar agua hasta la transparencia. Es necesario aprender a entrar sin entrar, a extraer sin herir, a tomar una muestra que no destruye el sistema que la creó. La perforación con agua caliente se convierte en un acto de respeto. La presión del lago se iguala con la de la columna de perforación para que no haya invasión súbita. Las paredes del túnel se vitrifican con hielo limpio para que la sonda no deje rastro. Cada herramienta, cada cable, cada válvula es una promesa de no alterar la química de un cosmos secreto que sobrevivió sin nosotros. Hay quien se pregunta por qué tanta delicadeza con un charco enterrado. La respuesta es menos romántica y más contundente de lo que parece. Estos lagos son bancos genéticos de la oscuridad, archivos de reacciones que no necesitan verano. Son además el corazón de un mecanismo que empuja o frena glaciares a escala de cuencas. Contaminarlos no sería solo traicionar a la vida que quizá custodian, sería falsear el experimento más grande del planeta, un experimento que lleva siglos en marcha y que se vigila desde satélites y estaciones con una devoción que se parece a la fe, pero solo es paciencia. La ética aquí no es un adorno, es una herramienta de medición. Sin ella, cada resultado quedaría bajo sospecha. Y bajo el hielo, la sospecha es una grieta que no se cierra. El catálogo de la red subglacial, ese herbario de lagos y canales, se organiza en familias. Hay lagos de fondo rocoso encajados en antiguos valles tectónicos. Hay lagos que reposan sobre sedimentos finos, sospechosamente lisos, que actúan como almohadas móviles. Hay lagos de paso, meras estaciones de una ruta que sigue, y los hay terminales, donde el agua se queda porque el relieve le niega salida. Entre uno y otro se trenzan ríos incómodos que a veces se convierten en autovías y a veces en veredas. El hielo no es un techo pasivo, responde. Cuando un canal drena, la presión basal baja, la adherencia cambia, el glaciar puede frenar o puede soltarse, según la geometría.
Cuando el canal se rellena, el colchón vuelve y la postura cambia de nuevo. Un leve aumento del calor geotérmico, una curva del lecho que se profundiza solo unos metros en dirección al interior, un verano con más charcos en superficie que filtran su agua hacia el fondo, pueden reorganizar por completo la agenda de la red, y con ella el ritmo de un frente a cientos de kilómetros. La noche regresa y la superficie se tensa en una planicie de porcelana. Debajo, el lago más cercano quizá haya ganado 1 centímetro. Otro, a 10 valles de distancia, habrá perdido un dedo y habrá dejado que el glaciar deslice un poco más. En un corredor basal, la temperatura subirá lo suficiente para que un filamento de bacterias reciba un banquete cuya receta no lleva sol. Son microeventos que no pagarán titulares, pero que sumados terminan por decidir quién empuja a quién en la eterna disputa entre hielo y mar. El agua, abajo, practica paciencia. El hielo, arriba, aparenta estatua. Juntos, escriben el argumento de un siglo. A un día de marcha de este punto negro en el mapa, el corazón del continente levanta una contradicción tan rotunda que parece inventada. Un volcán con un lago de lava que nunca se enfría respira dentro del reino del hielo con la naturalidad de un animal acostumbrado al extremo. Allí, las torres de hielo se arquean sobre galerías calientes y la nieve se tiñe con el polvo de piedras recién fabricadas. Allí, la tierra recuerda que aunque el hielo gobierne el paisaje, el fuego dicta las sorpresas. La puerta que se abre ahora no conduce al agua sin sol, conduce al corazón ardiente de la Antártida, conduce a un monte que talla oro en polvo y lo entrega al viento. Conduce a la lección imposible de un lago de lava que palpita bajo las estrellas más frías. Parte 5. El corazón ardiente del continente. En un reino hecho de hielo, un latido rojo desafía toda lógica. Monte Erebus surge desde la isla Ross como una contradicción viva. Una torre nevada que guarda en su cima un lago de lava que no acepta las órdenes del frío. Alrededor, todo es blanco, silencio, viento que talla espirales en la nieve y cruje como un hueso antiguo. En la cumbre, sin embargo, la roca late, burbujea, respira gases calientes que tizan el aire con un olor metálico y sulfuroso. El hielo calla, el volcán susurra. Es la clase de susurro que organiza montañas y cambia mapas. Aquí la tierra recuerda que su corazón no se enfría solo porque el paisaje se vista de invierno eterno. La historia de este coloso empieza con una mirada de audacia. En el siglo XIX, cuando el sur era todavía un borde oscuro en los Atlas, una expedición británica empujó el límite de lo posible y anotó en su bitácora el descubrimiento de un volcán humeante rodeado de hielo. Le llamaron Erebus, palabra que evoca sombras profundas en la mitología griega. El nombre se quedó porque no hay metáfora más precisa para un fuego que nace en la oscuridad y asciende hasta tocar el cielo helado. Desde entonces, cada generación de científicos ha subido su mirada a este cráter para preguntarle a la Tierra cómo se sostiene un lago de lava en un mundo que registra las temperaturas más bajas del planeta. El secreto vive en una plomería magmática persistente que alimenta la caldera con disciplina. La lava de Erebus no es un caldo cualquiera, es una fonolita viscosa, espesa como miel de piedra, cargada de cristales pálidos que flotan como islas dentro del rojo incandescente. Esa pasta gruesa sube por tubos que se renuevan sin colapsar, se acumula en una cámara superficial y termina aflorando en un espejo infernal que se repara a sí mismo. El lago respira como bestia domesticada. Se infla, libera burbujas que estallan con golpes secos, se tensa en costras quebradizas que se abren y dejan ver el resplandor líquido. A ratos lanza bombas brillantes que vuelan unos segundos en arcos estrechos y caen al interior como si la montaña practicara su propia lluvia de piedras. El aire que reposa sobre el cráter es una mezcla de vapores que escribe su lenguaje en columnas blancas. Dióxido de azufre, vapor de agua, dióxido de carbono, halógenos en proporciones cambiantes. Los sensores que vigilan esas exhalaciones leen su química como un médico lee una analítica. Más dióxido de azufre anuncia caminos abiertos hacia el fondo. Menos vapor puede indicar cambios de presión o de temperatura. Variaciones sutiles del dióxido de carbono murmuran sobre el estado de la cámara magmática.
Cuando la columna se densifica y se alarga, el horizonte se puebla de plumas finas que el viento arrastra a cientos de kilómetros. En días muy limpios, la luz que atraviesa ese velo dibuja una aureola casi dorada sobre el borde de la caldera. Bajo ese cielo de gases, la nieve no se comporta como nieve. En torno a los respiraderos del volcán, el calor que escapa por fisuras calienta el suelo y excava galerías que serpentean como venas humeantes. Son cuevas de vapor recubiertas de hielo que ha sido tallado desde dentro, paredes lisas con brillos lechosos, arcos que parecen vitrales congelados, columnas translúcidas que sudan gotas y vuelven a helarse. En su interior, la temperatura puede ser amable en términos antárticos, no es primavera pero tampoco castigo. Allí prolifera biofilms de microorganismos que crecen sobre roca caliente, sobre superficies impregnadas de azufre y minerales reactivos. Son comunidades microscópicas que no piden luz, les basta una química que ofrece electrones donde nadie los buscaría. En esas galerías, el aliento de la Tierra se vuelve laboratorio, y la astrobiología encuentra un banco de pruebas para imaginar vida sin sol en mundos helados. El contraste exterior impresiona por simple y por brutal. En la ladera se escuchan crujidos de hielo que se contrae. En la boca del volcán, un borboteo espeso hace de metrónomo. Un paso más abajo, el viento corta la piel con una navaja de cristales. 1 metro más arriba, el aire tibio sube cargado de humedad y olor a roca nueva. La mezcla rehúye la complacencia. No hay sensación de refugio, hay alerta, hay respeto. Un descuido y la nieve cede donde fue ahuecada por un suspiro caliente. 1 minuto de confianza y el gas invisible pasa de inofensivo a traicionero. Erebus no es un enemigo, pero tampoco un anfitrión. Es un sistema, y los sistemas no perdonan errores básicos. La montaña tiene memoria de tragedia. En una tarde gris de fines de los 70, un vuelo turístico se desvió de su ruta, perdió referencias entre nubes bajas y colisionó con la ladera. Murieron todos. En el hielo, a cierta distancia del cráter, una gran cruz metálica recuerda que la belleza no exime del riesgo. La nieve cubrió la herida con su costumbre de borrar lo reciente. El viento barrió los restos con su disciplina de cada día. La montaña siguió respirando. Desde entonces, cualquier aproximación que no sea científica y sobria se considera una falta de respeto. Hay líneas que no se cruzan, hay ángulos que no se fuerzan. Erebus enseña con firmeza que el extremo seduce y que la seducción malentendida cobra un precio que no admite metáforas. La vigilancia que hoy rodea a este volcán es un tejido paciente de oídos y ojos que no duermen. Sismómetros clavan su escucha en la roca y distinguen si el murmullo viene de una pared que se ajusta o de un burbujeo magmático que cambia de frecuencia. Antenas de infrasonido registran golpes de presión que el oído no percibe y delatan pequeñas explosiones o cambios de régimen en la superficie del lago. Cámaras térmicas leen la piel caliente del cráter en noches sin viento y anotan el pulso del brillo. Espectrómetros dejan que la luz les cuente qué gases pasan frente a ellos y en qué proporciones. Drones vuelan a barlovento en ventanas de calma para trazar mapas rápidos que el viento deshace poco después. Cada instrumento suma un fragmento de verdad. Todos juntos dibujan una biografía en tiempo real de un volcán que no cabe en una sola disciplina. Hay descubrimientos que parecen anécdotas y en realidad son poemas de geología. En la estela de Erebus flotan micropartículas metálicas que el viento captura y lleva muy lejos. Entre ellas, investigadores han detectado polvo de oro. No son tesoros ocultos ni promesas de minería. Son brillos microscópicos que recuerdan que la Tierra fabrica metales en su cocina profunda y a veces los dispersa en nubes tan finas que apenas dejan rastro. Imaginar ese oro volando sobre las tormentas de nieve, mezclándose con cristales helados y cayendo a cientos de kilómetros, añade una capa casi fantástica a un paisaje que ya era de fábula. El volcán talla oro en polvo y se lo entrega al viento, y el viento lo ofrece al continente como si fuese polen mineral. El hielo que rodea a Erebus no es ajeno a su carácter, lo observa y lo sufre. En inviernos de frío hiperestable, la actividad constante del volcán crea islotes térmicos donde el equilibrio local cambia. En veranos anómalos, el aire un poco más templado multiplica la humedad que los respiradores depositan en la nieve cercana.
Esa humedad vuelve pesada la piel white del relieve y al congelarse y descongelarse reescribe la microtopografía. En los márgenes de los campos fumarólicos aparecen estructuras de hielo que parecen esculturas, torrecillas que se arquean hacia el cielo, tubos con ventanas, pétalos rígidos. Son obras de arte efímeras del calor sobre el frío. Algunas duran horas, otras temporadas. Todas demuestran que incluso aquí, donde creemos que todo depende de un termómetro, las formas son decisiones del flujo y del tiempo. La relación entre deshielo regional y vulcanismo es más íntima de lo que a veces se reconoce. Cuando el casquete aligera su peso, la corteza recibe un alivio. La presión que apretaba el orificio por donde la roca fundida busca salida disminuye y lo que era una puerta ajustada se convierte en un marco más flexible. No es una regla universal, pero sí un mecanismo plausible. En otras latitudes, ciclos de hielo y fuego se han acompañado. La Antártida no es inmune a esa danza. No hay motivo para imaginar cataclismos, pero sí razones para estudiar cómo cambia la respiración de Erebus cuando el entorno pierde kilos de hielo y el mar cercano añade décimas al calor que lame los bordes del continente. La montaña escucha esos cambios con su lenguaje de presión y temperatura. En su respuesta hay pistas para entender cómo se acopla la geología profunda con la climatología que escribimos a escala humana. En la base de esta pirámide enfebrecida, la estación McMurdo y otras instalaciones sostienen el pulso científico con la tosudez que exige el lugar. Los equipos llegan por ventanas cortas, el material se mueve en vuelos que dependen de un clima caprichoso. Las campañas se planifican con meses de antelación y se improvisan en horas si una tormenta cierra de golpe el cielo. El trabajo aquí no tiene glamour, tiene disciplina. Un técnico que cambia una junta de alta temperatura a 20 grados bajo cero vale tanto como un especialista que interpreta una serie sísmica. Un piloto que intuye un cambio de viento vale tanto como quien limpia una lente de espectrómetro para evitar que una mota de hielo arruine un día de datos. Erebus exige una humildad que no se escribe, pero se aprende en el primer turno nocturno. El paisaje que lo rodea no se limita a la blancura compacta. Lava antigua ha derramado en el pasado y con el tiempo el hielo ha cubierto y descubierto coladas en mosaicos grises y negros que brillan como vidrio combado. En días de cielo raso, la luz rebota en esos planos y el distrito volcánico parece un archipiélago petrificado. Más lejos, sobre la banquisa, se alzan témpanos varados que nacieron como paredes de plataforma y hoy son esculturas a la deriva en un mar fijo. Desde la ladera, esa planicie de hielo marino tiene el aspecto de una ciudad sin habitantes, calles invisibles donde caminan brillos y avenidas por donde viajan sombras en silencio. El cráter mismo es un aula que no deja de dar lecciones de física. Cuando el lago de lava se cubre con una costra, la presión de los gases forma cúpulas frágiles que se rompen con un estampido. Los fragmentos vuelan en abanicos que el viento recoge y deposita en cinturones concéntricos. Al cabo de semanas, una arqueología de capas registra cada episodio en una estratigrafía reciente. A veces, el borde del lago se eleva unos centímetros y luego desciende, señalando ajustes en la plomería que no son visibles en superficie. Otras veces, pequeñas explosiones forman domos efímeros de salpicaduras que se solidifican en segundos. Un dron que se demora en captar esa secuencia regresa con imágenes que se convierten en parámetros y los parámetros se convierten en modelos y los modelos se comparan con señales sismológicas para cuadrar una historia sin testigos. El volcán habla también con luz. La radiación infrarroja dibuja mapas de temperatura que revela dónde la costra es joven y dónde envejeció en horas. Brillos más altos delatan canales internos por donde sube lava fresca. Tonos más fríos marcan zonas que se han aislado y que pronto se romperán. En noches de calma, el resplandor rojo se proyecta como un pulso en las nubes bajas y deja un halo que tiñe el paisaje como si el cielo recordara que debajo canta una hoguera. El contraste con la nieve no es solo visual, es moral. A 2 pasos de ese rojo, el frío tiene dientes. La montaña enseña una belleza que nunca se vuelve doméstica. Parte 6. Vida en el fin del mundo. El borde del hielo respira y la vida aparece como una escritura diminuta en la página blanca. En la distancia, una línea de puntos avanza con dignidad antigua. Son pingüinos emperador que cargan el frío como si fuese una corona.
Se agrupan para no quebrarse, aprietan pecho con espalda y construyen un muro tibio en medio del huracán. El huevo descansa sobre las patas, protegido por una bolsa de piel que parece una lámpara apagada. El macho espera mientras la hembra parte hacia el océano oscuro, un viaje que es hambre y es salvación. Vuelve con peces en el buche y un brillo en los ojos que no entiende de calendario. ¿Cómo describe un número la obstinación de esta fila de sombras? ¿Qué medida alcanza la paciencia cuando la noche dura meses? Más al norte los Abeli anuncian el verano con su alboroto de piedras. Cada piedra es una promesa y también una batalla. Con ellas levantan nidos mínimos sobre playas que el sol apenas despeja. Y con ellas discuten a gritos su derecho a la vida. El aire vibra con llamadas que se parecen a risas y a sirenas. El agua truena en la orilla y esconde cardúmenes que brillan como virutas de acero bajo una lámina de vidrio. Hay un momento en que todo parece fácil y el mundo se ordena como un campamento alegre. Es una ilusión. En esta frontera la alegría dura lo que tarda el viento en cambiar. Bajo el hielo marino la foca Wedel canta. Abre un respiradero con los dientes, remueve el hielo como un artesano paciente y desciende por una puerta pulida a golpes. Su canción se estira en notas largas que recuerdan a un sintetizador antiguo. La música se diluye a través de túneles azules y golpea el pecho de quien la escucha con la claridad de un mensaje. Ella sabe dónde respirar, dónde cazar, dónde parir. Conoce la cartografía del hielo como si lo hubiera dibujado con las aletas. Su belleza no es amable, es precisa. Cerca de allí la foca leopardo patrulla las grietas como un dardo con piel moteada. Es un depredador elegante, flexible, capaz de cambiar de presa sin perder ritmo. Cuando decide atacar, el mar se vuelve una trampa perfecta y la superficie un espejo que revela demasiado tarde la sombra que asciende. El océano abierto convoca gigantes. Las orcas recorren los bordes del hielo con una inteligencia colectiva que parece ensayo teatral. Un grupo distrae, otro golpea la placa flotante en el momento exacto, y una ola artificial derriba al desafortunado. La coordinación es tan exacta que nadie duda de que aquí la cultura también existe. Más lejos, los rorcuales cortan las aguas con bocas que son redes con músculos. Filtran toneladas en cada zambullida y en su garganta el mar deja de ser infinito y se vuelve alimento. Cada giro de sus aletas traza caligrafías lentas sobre un azul inquieto. Todo eso reposa sobre un ladrillo microscópico que sostiene la catedral. El krill es un cristal translúcido con ojos, un ejército de sombras pequeñas que brillan bajo la nieve líquida. Nace, se alimenta y se reproduce en un margen que depende del hielo marino. Cuando el hielo se extiende, la guardería de algas florece bajo la cara inferior y el krill celebra. Cuando el hielo retrocede en momentos inoportunos, el banquete se acorta. Un desajuste en el calendario basta para que el latido del océano se descompase. De ese latido cuelgan pingüinos, focas, aves, ballenas. El mundo aprende tarde que lo invisible no es sinónimo de frágil, sino de imprescindible. Más abajo, donde la luz no paga peaje, florece un catálogo secreto. Esponjas centenarias que parecen torres apagadas, corales blandos que agitan abanicos pálidos con la cadencia de un sueño. Estrellas de mar con brazos que recuerdan una caligrafía antigua. En fondos recién expuestos tras el paso de un gran iceberg, la vida se instala con rapidez insólita. Es una ocupación silenciosa, pero no tímida. Aparecen pulpos de tono ceniza que caminan como sombras pensativas, arañas marinas que parecen esculturas articuladas, peces que nadan con sangre que no se congela porque han inventado moléculas que actúan como anticongelante. En estas galerías la belleza no es color, es persistencia. Mientras tanto, en la penumbra de un canal ancho, se forma un fenómeno que no parece real. El agua de mar, más salada entre grietas, se congela como un dedo de hielo que crece hacia el fondo. Se llaman chimeneas de sal, y con su avance silencioso atrapan a pequeños habitantes del mundo bajío. Es una trampa fría que cristaliza la fragilidad de un ecosistema entero. No hay maldad en ese gesto, hay ley. La ley de la física que aquí se vuelve moral del paisaje.
de dependencias que no aceptan soberbias, de una belleza que no busca admiración, busca continuidad. La Antártida no es un desierto vacío, es una fábrica de estrategias. Aquí se ensaya la vida a todo costo y sin testigos. Aquí cada cría que sobrevive a su primer invierno es una victoria geológica. Aquí cada brizna de plancton que florece bajo el hielo marino escribe el prólogo de una temporada entera. Y aquí también, cada error humano deja una muesca que tardará años en borrarse. Por eso este capítulo no termina con un suspiro, sino con un compromiso silencioso. Quien mira, cuida. Quien mide, protege. Quien entiende, se vuelve responsable. Y mientras la noche vuelve a instalar su tienda, un rumor sube desde el frente de hielo y recuerda que esta vida descansa sobre bordes que se mueven. Más allá de esos bordes, aguarda el futuro inmediato. Un futuro que hay que leer en el mapa de las ciudades, en el diseño de los puertos, en las reglas que nos damos para dejar que esta coreografía siga ensayando su milagro. Porque el fin del mundo en realidad es el principio de entenderlo. Parte 7. La Antártida y el futuro de la humanidad. El continente blanco respira con un doble pulso. A veces engorda por nevadas generosas y el balance parece inclinarse a favor del hielo. A veces retrocede con una constancia que no entiende de calendarios y las plataformas pierden sostén por debajo. Entre ambos latidos se escribe la memoria del planeta. No hay una sola música, hay coros que se solapan. El hielo marino alcanza mínimas que estremecen. El casquete interior conserva su archivo con la paciencia de siempre. Esa tensión no es contradicción, es advertencia. El mundo que mira desde las ciudades costeras no puede darse el lujo de oír solo la parte amable de la canción. Centímetros importan. Un puerto que se eleva unos dedos en sus mareas altas reescribe rutas. Un delta que recibe agua salada en sus venas dulces cambia el menú de millones. Una playa que pierde su línea de dunas deja de ser escudo. El litoral, que parecía borde definitivo, se revela como una frase en constante edición. Las grandes cifras caben en titulares. La vida cotidiana se decide en detalles. Una bomba de agua que succiona sal donde antes bebía río. Una tubería que cede en un temporal que ya no es excepcional. Una familia que rehace su casa una vez más y descubre que la mudanza es la única certeza. Bajo estas escenas cercanas laten mecanismos con nombre propio. Hidrofractura que abre vías de agua desde arriba. Pérdida de contrafuertes donde las plataformas ya no abrazan los ríos de hielo. Inestabilidad marina en lechos que descienden hacia el interior y facilitan la retirada. Puntos de anclaje que dejan de rozar el vientre del hielo y le quitan un apoyo. Corrientes oceánicas que suben unas décimas por debajo de las plataformas y convierten esa décima en una lima paciente. Nada de esto ocurre en soledad. Son engranajes que se reconocen, se encajan, se aceleran. Evitar su alineación no es imposible. Requiere tiempo, rigor y una humildad política que rara vez se ejercita. La Antártida es también un pacto. El tratado que desmilitarizó el continente y el protocolo ambiental que lo protege hablan de una voluntad civilizatoria, la ciencia como idioma común, la cooperación como brújula, la prohibición de extraer, romper, apropiar. Ese pacto, puesto a prueba por tensiones geopolíticas, turismo ansioso y recursos que seducen, necesita renovarse cada generación. No es un papel que se firma y se guarda. Es una práctica diaria en cada perforación que se planifica con limpieza absoluta, en cada muestra que se toma con la delicadeza de no contaminar, en cada vuelo que se cancela. La tecnología abre puertas y al mismo tiempo obliga a responder por lo que encuentra. Criobots que bajan por túneles de agua caliente esterilizada para tocar un océano sellado. Vehículos autónomos que navegan bajo el hielo y devuelven mapas de cavernas invisibles. Sismología distribuida que convierte al casquete en un instrumento musical y lee sus notas. Satélites que escuchan deformaciones de milímetros desde altitudes donde el frío es una cifra. Modelos que hacen convivir viento, sal, roca, hielo y tiempo en ecuaciones que aprenden con cada temporada. Lo importante no es la novedad,
Lo importante es la honestidad con la que se reconoce el margen de error y se comunica sin adornos lo que se sabe y lo que aún no. El corazón humano que late en las bases antárticas sostiene esta empresa con una ética que no cabe en un protocolo. Hay una forma de abrir y cerrar puertas para que el calor no escape. Una forma de revisar un cable 2 veces para que un sensor no muera a mitad de un invierno. Una forma de hablar bajo cuando la ventisca está en su pico porque la voz fuerte gasta energía que conviene guardar. La ciencia extrema es ante todo disciplina cotidiana. Ese cuidado minucioso es el que después permite pronunciar palabras enormes como estabilidad, tendencia, proyección. Saltarse la liturgia es traicionar la verdad que se busca. La Antártida, que parece un extremo, es centro. Es archivo que cuenta de qué estaba hecho el aire cuando nadie lo medía. Es laboratorio donde la vida prueba rutas sin sol y nos presta hipótesis para mirar lunas lejanas. Es oráculo que enseña a leer el mar que se calienta por abajo y la atmósfera que se agita por encima. Es espejo que devuelve nuestra imagen sin maquillaje. Lo que hacemos lejos de aquí tiene eco en sus bordes. Lo que decidimos aquí tiene consecuencias en costas donde nadie ha visto una aurora. Ese intercambio es la condición moderna de la esperanza. No se trata de salvar un mapa helado, sino de entender que en su respiración se decide la comodidad de nuestras casas y la forma futura de nuestras ciudades. El viaje que termina no ofrece moralejas fáciles, ofrece preguntas que enriquecen. ¿Qué significa progreso si exige costas más altas y deltas más salados? ¿Qué llamaremos hogar cuando el borde del agua se mueva en silencio hacia adentro? ¿Qué valor daremos a la palabra futuro cuando descubramos que ya no es una línea recta, sino un campo de decisiones entrelazadas? La Antártida no evalúa nuestras respuestas, solo registra con la serenidad de un notario. En sus cilindros de hielo quedarán las huellas químicas de nuestras décadas. En sus fracturas quedarán las marcas de nuestros retrasos y nuestros aciertos. El narrador alza la vista por última vez. Recuerda el brillo verde de la aurora sobre la meseta cuando comenzaba el viaje. Recuerda el abismo silencioso de Denman y la aritmética del peligro en Thwaites. Recuerda el esqueleto secreto de Gamburther y Ellsworth que da forma a la piel. Recuerda los océanos sellados donde el agua bajó las luces y la vida ensayó sin sol. Recuerda el latido rojo de Erebus tallando polvo de oro en el reino del hielo. Recuerda la obstinación de pingüinos, focas, orcas y jardines de esponjas donde el iceberg levantó el telón. Todo eso no compone una postal, compone una promesa, la de aprender a leer el planeta con la misma mezcla de rigor y asombro con la que se escucha una historia que nos incluye. La Antártida no es el fin del mundo, es el principio de entenderlo. Y mientras el viento catabático vuelve a peinar la superficie y el cielo prepara otra noche de luces frías, una certeza se impone. La belleza que aquí se ha visto no pide aplausos, pide continuidad. La continuidad de una mirada que cuida lo que investiga y que investiga lo que ama. Si este viaje te ha tocado de algún modo, dale me gusta y suscríbete para seguir explorando juntos los secretos del planeta. Así, mantendremos abierta la puerta a las historias que aún faltan por contar.